Estamos hablando del libro de Hechos. ¿Cuánto nos bendice hablar de este libro? Porque este libro nos está enseñando las primeras cosas que hicieron nuestros hermanos en Cristo al inicio de la iglesia. De dónde recibían su poder, cómo predicaban, cómo levantaban al enfermo que estaba tirado en el suelo. Pero también producto de ese corazón apasionado, de ese corazón andando haciendo el bien, producto de eso también eran perseguidos. Y la semana pasada hablábamos del tema, ¿sabías que te van a perseguir? ¿Cuántos saben que ser cristiano no es broma? ¿Cuántos saben que ser cristiano no es una vida de color de rosa? ¿Cuántos saben eso? ¿Saben? Algunos no saben, parece. Pues tiene que usted saber. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 dice así. 3:12 dice así. Que el que quiere vivir piadosamente, honrando al Señor Jesucristo, va a ser perseguido. Cada vez que tú y yo queremos vivir una vida conforme a la vida de Cristo, usted va a ser perseguido. Y aunque no seamos perseguidos como en el primer siglo, donde perseguían con todo el poder político y todo el poder militar, y se atrapaba a los cristianos y se los echaba en cárceles y en los circos romanos y se los colgaba o se los entregaba a los leones. Aunque ahora no suframos ese tipo de persecución o persecución económica, en el primer siglo al que declaraba que era cristiano le quitaban todos sus bienes, no podía hacer nada, solamente porque confesaba que creía en Cristo. Y aunque no tengamos ese tipo de persecución ahora tenemos bastante persecución social. El hecho de que tú digas que seas cristiano, el hecho que tú andes de forma cristiana, a los demás les parece extraño, raro. Por eso es que muchos se ríen de ti. Algunos ya les habrán dicho, ahí está, viene el pastorcito, ahí viene la aleluya. Ya orar seguro. Y muchas veces eso amilana el corazón. Eso hace que te excluyan. A muchos ya no les están llamando a esos grupos que antes les llamaban. Porque dice, ya no toman. Ya no les gusta a los hermanos Yaipen. No sé, creo que están escuchando a un tal Marco Witt. Que no sé qué escuchan ellos. Ya no le llamen. Y comienzan a alejarle. Y comienzan a hacer vergüenza de ellos. Pero la semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo, que el secreto para resistir toda esa persecución, toda esa presión del mundo ante una nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús, el secreto estaba en versículo 8 del capítulo 4 de Hechos, estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos, estaban en comunión con Dios. Y eso les hacía vivir una vida perfecta, una vida llena de bendición. Y se veía que esa vida llena del Espíritu Santo hacía que estos hombres, frente a aquellos que les acusaban, frente a aquellos que les amenazaban y violentamente les arrastraban a la cárcel, estos hombres llenos del Espíritu Santo no tuvieron temor. Y como leíamos la semana pasada del capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 12, ellos respondían ante aquella acusación con tranquilidad, con respeto a las autoridades, sin buscar atacar al que le atacaba. Al contrario, ellos buscaban misericordia, que les presentaron la verdad.
¿Cuál verdad? Versículo 12. ¿Cuál verdad? Que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta verdad golpeaba a aquellos que les perseguían, pues eran hombres religiosos, hombres que tenían su religión. Y la semana pasada habíamos hablado que una característica del hombre religioso es esta, que agrega a la Biblia o quita algo de la Biblia. O dice, yo solamente creo esto, lo otro de la Biblia no lo creo. O dice, bueno, está muy bien la Biblia, pero el consejo de mi abuelito es mejor. Esa es religión. Eso es vivir de las costumbres y hacer que nuestras costumbres equiparen a la palabra de Dios. Así es el religioso. Una hermana que era secretaria de una de las iglesias, de nuestras iglesias acá católicas, ella nos comentaba, cuando se convirtió, nos decía, pastor, cuando yo un día quise ir en caminata a la Virgen de Rosario, el padre mismo me dijo, no vayas, es por gusto, mejor métete y ora. Y le decía, padrecito, si todos vamos. Sí, pero aquí está Dios, le decía. Padre, ¿por qué no les dicen todo al público? No, ni loco para meterme con las costumbres. Eso pasa. Por eso que la religión se ve en que alguien retira algo de la palabra o agrega algo de la palabra. Y por eso es chocante esta verdad a ese grupo que persigue, a ese grupo que ataca, que se burla. Es chocante que le digan que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta verdad tiene dos elementos importantes. La primera es que esta verdad dice que necesitamos ser salvos, que el ser humano necesita salvación. El ser humano se siente que está bien, el ser humano siente que es grande, que la ciencia ha avanzado en el conocimiento. Algún día lograremos la perfección, dice el ser humano. Pero Dios con esta verdad dice, no, ustedes necesitan ser salvos. Ustedes necesitan ser rescatados. Y eso choca, eso golpea. ¿Por qué golpea? Porque te hace saber que estás perdido, que la condición en que tú estás es una condición muy desastrosa, penosa. Es vivir sin esperanza, sin Dios en este mundo. Es vivir una mentira lo que vivimos, si lo vivimos sin Dios. Porque Dios es la verdad. Y todo lo que está fuera de la verdad es una mentira. Y por eso el hombre no encuentra ni satisfacción ni paz en todo lo que busca y sigue. A no ser que entre a la verdad y Cristo le enseñe a disfrutar de lo que la vida ofrece. Eso es chocante para ellos. Por eso que el profeta Isaías dice, en Isaías 1:6 dice, desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano, todo en ellos es herida, moretones, llagas abiertas, no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Así es la condición del hombre sin Dios. Es inútil espiritualmente para tener una relación con Dios. Usted puede hacer religión, usted puede ir a misa, puede ir a la iglesia, puede ponerse de rodillas, pero no hay nada que te acerque a Dios cuando lo que nos separa de Dios es el pecado. Y el mismo profeta Isaías dice, no es que Dios no quiera ayudarte, no es que Dios no quiera escuchar lo que le estás clamando, no es que Dios tiene el brazo fuerte para levantarte, el oído abierto para escucharte, pero es vuestro pecado y vuestra iniquidad que ha puesto un muro entre tú y yo, dice el Señor.
Y eso es lo que no quiere escuchar el mundo. El mundo dice, yo estoy bien. Y la otra parte de la verdad es que solamente Cristo salva. Esto parece algo muy exclusivista. Esto parece muy discriminatorio. Si todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones nos llevan a Dios. Porque yo tengo un amigo budista que es bueno. Porque yo tengo un amigo testigo de Jehová que es buena gente. Porque yo tengo un amigo mormón que es bueno. Y yo tengo un amigo musulmán que es bueno. Pero Jesús tajantemente dice la palabra, en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque Él fue el único sacrificio aceptado por Dios. Solo Él fue el Cordero perfecto y sin manchas, que derramó toda su sangre por mis pecados, por tus pecados. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue María, no fue Mahoma, no fue Confucio, solo Cristo. Y solamente Cristo salva. Y esta es una verdad radical, porque el problema del hombre es grave, es radical el problema, y se necesitó una salvación radical. Cualquiera que ponga en duda esta afirmación de la palabra, lo único que podemos pensar es que no conoce su condición, que no reconoce lo que hay en su vida, que no ha entendido cuán profundamente el pecado ha marcado el corazón del hombre. Tanto es así que aún nuestro ADN ha sido alterado por el pecado. El que no entiende y no comprende esta verdad porque no ha entendido la profundidad de la gravedad de su herida, de su condición. Y muchos dicen, pero ¿cómo va a ser así si yo me siento bien? Yo no me siento mal, yo estoy bien. Yo no sé por qué el pastor dice tan exagerado. Yo me siento bien, yo no me siento mal. No me estén echando culpa de mucho. Es porque el pecado es como el cáncer. Si usted no sabía, el cáncer no duele. El cáncer no te hace sentir mal en las primeras etapas del cáncer. Yo puedo estar en este momento con cáncer y no siento nada. No siento nada. Y si yo me voy ahorita al doctor y el doctor dice, hay un cáncer en ti. Ah, no te creo, voy a buscar otro doctor porque tú eres bien fatalista. Porque así es el pecado. No sientes nada. Por eso que la Biblia no te habla de sentimientos, te habla de certeza. Lo que dice la Biblia es todo verdad. Por eso que la Biblia no te habla de lo que tú sientes, te habla de lo que tú eres, de lo que yo soy. Te habla de nuestra condición. Y por eso tenemos que venir a la palabra de Dios. Hasta ahí fue la predicación de la semana pasada. Y lo paré porque dije, no puedo seguir porque me iba a pasar el tiempo. Y hoy día quería concluirla con el último punto de te van a perseguir. ¿Ok? Entonces, versículo 13. Nos vamos a centrar en un solo versículo para no tomar mucho tiempo también. Dice así: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos, háblanos, que pueda ser sencillo mis palabras, Señor, para poder entender y que podamos también tener oídos libres para poder escuchar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay tres cosas que estos hombres que perseguían, que estos hombres que atacaban a los
testigos de Jesucristo, observaron en ellos. Y este versículo dice claramente, dice, entonces viendo en ellos denuedo. Lo primero que vieron es denuedo. ¿Qué significa denuedo? Denuedo significa osadía para hablar, audacia para hablar. Quizás el mejor significado de denuedo es libertad para hablar. O sea, tener denuedo significa estar libre para hablar la verdad donde sea y como sea. Y con quien sea. Y esto es lo que tuvieron Juan y Pedro. Que aunque tuvieron más de 70 personas alrededor de ellos, amenazándoles, presionándolos, intimándolos, ellos con tranquilidad presentaron la verdad. Y eso les llamó mucho la atención, porque ellos esperaban un Pedro y un Juan que cuando le digan, no hable de Cristo aquí, está bien, está bien, está bien. Ellos no dijeron así. Ellos dijeron, no puedo callar de lo que he visto y de lo que he oído. No puedo callar de lo que ha pasado en mi vida. Y eso les sorprendía. Y cuando nosotros comparamos al Pedro antes de tener esa comunión completa y ser lleno del Espíritu Santo, vemos a un Pedro sin denuedo, siguiendo al maestro al lugar donde va a ser ajusticiado injustamente, y ahí una sierva del palacio le reconoce y le dice, yo te veo que tú andabas con el maestro. No, chica, no, te estás equivocando. No. Soy parecido, pero no soy. Te veo. Hasta hablas como él. No soy. Se ve a un Pedro esclavo de sentir, ¿qué dirán si les digo que soy cristiano? ¿Qué dirán si les muestro que ahora creo en ese Cristo? Me van a decir cucufata, que ya perdiste los estribos, que te lavaron tu cerebro, ahí te van a sacar la plata con el diezmo. ¡Ay, qué me van a decir! Mejor les digo que no. Pedro, sin el Espíritu Santo, no tiene denuedo. Y me temo que muchas veces nosotros también somos así. Hay una costumbre que en mi hospital, en donde trabajo, cuando hay cosas feas, peligrosas, yo al todo el perro digo, vamos a orar. Ya, y les agarramos. Porque sé que Dios ayuda. Porque sé que Dios responde las oraciones. Y no me importa que digan, ese doctor en vez de estar pensando en la ciencia, está queriendo orar. ¿Qué es eso? No me importa lo que pienso. Lo que me importa es lo que sé. Que Cristo corre al que clama. Clama a mí y yo te respondo, dice la palabra. Amén. Pero muchas veces no hacemos así. Muchas veces estamos viendo más, ¿qué dirán de mí? Y eso nos esclaviza. Y eso nos produce temor para hablar la verdad. Y aunque sabemos la verdad, no lo proclamamos. Pero ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y con qué osadía, con qué audacia presenta la verdad. No tiene temor de nada. Y firmemente le dice, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo Jesús. Y qué hermoso es decir a aquellas personas, tu problema no es tu problema. No es el problema tu matrimonio. No es el problema que no tienes plata. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú decidiste decirle a Dios, no te metas en mi vida. Así que arregla con Dios antes de estar pensando en el otro problema. Porque el otro problema es primario. Pero a veces nosotros no hacemos así. Hermano, tengo problemas económicos. Lo primero, hagamos una parrillada. Hay que ayudarle al hermano. Y no está mal ayudar, pero siempre apuntemos a lo prioritario. Siempre apuntemos a ese problema que nos separa
de la bendición y de la cercanía con Dios. Lo segundo que ve aquí estos hombres, en estos dos, en Pedro y Juan, dice así: viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo. Esta es la segunda característica que ellos observan en estos hombres. Ellos estaban maravillados cómo podían estos hombres sin letra y sin vulgo y del vulgo explicar tan claro la palabra de Dios. Ellos eran doctores de la ley. Ellos eran maestros de la ley. Estos hombres no tenían letra. Decir que eran del vulgo o sin letra no significaba que ellos eran analfabetos. Lo que significaba que ellos nunca estudiaron en las escuelas rabínicas de ese tiempo. Que nunca habían pasado por escuelas donde se enseñaba a entender la palabra de Dios, a comprender la palabra de Dios, a interpretar la palabra. Nunca habían pasado por esas escuelas. Lo único que ellos habían recibido es que todos los sábados en la sinagoga les enseñaban la Biblia. Pero ahora ellos pueden tranquilamente presentar con claridad y con poder la palabra de Dios. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo es que conocieron las Escrituras? Y la respuesta es que estos hombres andaban con la verdad por 3 años. Andaban con Cristo. Y Cristo es palabra de Dios. Y cuando tú estás con Cristo y tú estás con su palabra, eso cambia tu vida. Eso transforma tu vida. Estos hombres entendían claramente las Escrituras porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien te revela su propia palabra. Es el Espíritu Santo que te hace entender lo que Él escribió acá. Por eso la importancia de estar lleno del Espíritu Santo y andar con Cristo. Y hermano querido, ese es el tipo de educación que todo creyente y discípulo de Cristo necesita. No estoy abogando por no estudiar, hermano querido. No estoy abogando porque usted no venga a la academia, no vaya al seminario, no estudie. No, hermano querido. Usted sabe que su pastor ha estudiado ya mucho ya. Voy a seguir estudiando. Pero es más importante pasar tiempo con Dios en la intimidad de tu hogar que estar pasando y estudiando otras cosas. Cantidad de cosas usted puede leer, usted puede ver, pero si no pasa tiempo con Dios, tu vida, mi vida, no es cambiada ni transformada. Estos hombres eran la muestra de lo que la palabra de Dios puede hacer en el corazón. Y hermano querido, si en tu vida no está pasando nada, si diariamente no ves cambios en tu vida, hay mucha probabilidad que tu vida no está llena de la palabra de Dios. Pastor, pero lo leo. Pastor, pero lo oro. Pero no lo disfrutas. No hacen llegada a gustar, como vamos a ver cómo llegó a gustar David y Daniel en la palabra de Dios. ¿Por qué habrá elegido el Señor a estos galileos, a estos hombres sin letra, a estos hombres del mundo? ¿Por qué les ha elegido el Señor? Hay 2 motivos, a mi parecer. El primer motivo, para demostrar que para entrar al reino de los cielos no se necesita ser un gran intelectual, tener grandes conocimientos, tener grandes estudios. Cualquier persona sencilla, de un corazón humilde, puede entrar al reino de los cielos. Y segundo, para que nadie se gloríe en la presencia de Dios. Para que nadie diga, yo tengo un coeficiente intelectual de 180 y por eso sé estas cosas profundas de Dios. Sino para que todos puedan decir, gloria a Dios,
que ahora sí comprendo su palabra. Gloria a Dios que ahora sí entiendo cómo es ser un buen esposo. Gloria a Dios que ahora sí entiendo qué es morir a mí mismo. Gloria a Dios que ahora sí entiendo cuando Jesús dice, carga tu cruz y sígueme. Ahora sí entiendo. Y voy a seguir eso. Por eso es que Dios ha puesto y nos hace ver que no necesitamos grandes estudios o grandes escuelas. Lo que necesitamos es pasar tiempo con Dios y ser llenos del Espíritu Santo. La tercera característica que reconocieron estos hombres que perseguían, estos hombres que condenaban y maltrataban a los testigos de Jesucristo es esto. Versículo 13. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Es muy halagador que alguien te diga, oye, te veo que no sé qué, pero te veo que has estado con Jesús. Estás actuando, estás reaccionando como Jesús. Porque ya no te exasperas, ya no te quiebras aunque pierdas cosas, sino que tú te veo tranquila y hasta te veo que entras a orar. Y qué bonito se siente así, amén. Qué bonito se siente haber estado con Jesús. Porque haber estado con Jesús no se puede fingir, hermano. No se puede fingir. No se puede ni siquiera imitar. Aquel que quiere imitar, que ha estado con Jesús, se va solito a descubrir. No se puede imitar esto. No se puede fingir. Solamente la gente puede ver en nosotros que estábamos con Jesús, si es que verdad estábamos con Jesús. Si es que verdad hemos dispuesto nuestro corazón y nuestro tiempo para estar con Él. Porque el haber estado con Jesús, así como estos hombres vieron en Pedro y Juan, deja marcas, deja huella, quiebra el corazón. El profeta Jeremías dice que la palabra de Dios es como un martillo que va quebrando, que va quebrando, que va quebrando. Hasta que un día, quebrado, te pones a llorar y decir, eso soy yo lo que tú me dices, necesito un cambio. Por eso es que meternos a la palabra de Dios se necesita. Porque hasta ahora nosotros seguimos diciendo, yo soy así, no puedo, no entiendo. No sé por qué, pero siempre nuestro problema es que estamos mirando el problema del otro y no nuestro problema. ¿Por qué estás ayunando? Es que estoy ayudando por mi esposo. ¿Y por qué no ayudas por ti? Que lo necesitas tanto. Dile al que está a tu lado, mire, el pastor te está diciendo. Te está diciendo que lo necesitas tanto. Porque es bien fácil decir, mira, hasta nos parecemos piadosos cuando decimos, estoy orando por él. Mira qué bonito suena, ¿sí o no? Y ese que tú le dices así, dice, tú estás orando por mí. Tremenda pericota. Tremendo pericote. Ponte a orar por ti, te dice. Pero parece piadoso, ¿sí o no? Pero qué bueno es pasar tiempo en la palabra de Dios, donde el corazón es martillado, es martillado, es martillado, hasta el punto que se quiebra. ¿Y cuándo se quiebra? Es notorio a todos. Y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Este hombre no era así. Este hombre era todo lo contrario. ¿Qué pasó? Pasó que en la presencia de Dios hay cambio, hay impacto, hay transformación. Y a veces, muy a menudo, fallamos en esos, queridos hermanos, cuando presentamos el evangelio a las personas. Porque no es que no tengamos buenos conceptos o buenos argumentos para defender la palabra de Dios cuando alguien te pregunta. El problema no tiene nada que ver con que tú no sabes presentar el evangelio, no tienes buenos argumentos, sino el problema es que muchas veces la gente a quien tú le presentas el evangelio te escucha, pero reconoce que tú no has pasado tiempo con Jesús.
has pasado tiempo con Magali, con un buen youtuber, con un buen ¿cómo se llama? Los influencers, pero con Jesús, 0 balas. Y la gente no, está bonito, pero está bonito, está bien. Pero saben que no has pasado tiempo con Jesús. Reconocen que has pasado tiempo con muchas personas, pero no con Jesús. Pues una buena pregunta de esta mañana puede hacernos: ¿cuántos estamos pasando tiempo con Jesús? ¿Cuántos estamos pasando sinceramente tiempo con Jesús? Porque de lo que tú pases tiempo con Jesús, se va a notar en mi vida, en tu vida. Pedro entendió esto cuando Jesús, en el libro de Juan capítulo 6, del versículo 60 hasta el 68 lo vamos a leer. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Pero algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Él le respondió: Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro llegó a entender esto. Él entendió que solamente en Cristo Jesús, que solamente Cristo Jesús tiene palabra que da vida, tiene palabra que edifica, tiene palabra que levanta, tiene palabra que impulsa. Solamente aquí podemos encontrar esas palabras de vida eterna. Por eso cuando le dice: quieren marcharse de mi presencia, él dice: Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿Has estado actuando así? ¿Corres a la palabra a buscar el auxilio necesario? ¿Corres a la palabra a buscar el consejo necesario? ¿O corres a ti mismo? ¿Corres a otra persona? ¿Corres a uno que Él es el bueno en esta materia? ¿O corres a Cristo Jesús? Pedro entendió que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar eso que da vida. Por eso él dice: solo tú tienes palabra de vida eterna. Él entendió que solo la comunión con Jesucristo le podría llevar a tener vida y vida en abundancia. Pedro está diciendo: Señor, tú eres la mejor y la única alternativa para mis problemas. Tú eres lo mejor para poder resolver los conflictos y los problemas que tengo en mi vida. Pedro entendió y le dio tan alto valor a estar escuchando lo que Jesús decía. ¿Tú le estás dando ese valor en tu vida, hermano? ¿Le estás dando un alto valor a esta palabra a tal punto que pasas horas y horas en ella, conociéndola, buscándola, estando en su secreto para escuchar a Dios? Pedro entendió ese alto valor de las cosas espirituales que estaban por encima de las cosas materiales. Pedro está diciendo en realidad: Señor, solamente en tu presencia se puede recibir vida y vida en abundancia.
Y usted dirá, pastor, pero ya no tenemos a Cristo Jesús, porque Pedro andaba con Cristo, ¿sí o no? Y a Cristo Jesús no está aquí. Pero tenemos la palabra de Cristo Jesús. Por eso que el versículo 63 del libro de Juan capítulo 6 que hemos leído dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son vida, son espíritu y son vida. Si Jesús es la vida y Él está diciendo, las palabras que yo les digo es la vida, ¿qué significa? Que aquí hay vida. Que aquí hay vida. Y que tú y yo, hermano, lo tenemos tan cerca de nosotros. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no disfrutamos de la palabra de Dios teniendo todas las facilidades? Lo tenemos en físico, lo tenemos en grande, en chiquito, de varios tipos de tapas, baratas, caras. Lo tenemos en el celular, lo podemos tener en donde sea, pero no le damos el valor que merece. No le damos el valor que merece. Nuestros hermanos de China, donde no hay libertad para el cristianismo, donde no hay una iglesia donde se puedan reunir todos los domingos como nosotros, donde son perseguidos si encuentran este tipo de libro. Nuestros hermanos chinos se saben más de memoria la palabra que tú y yo que tenemos libertad. Ellos comienzan a memorizar, lo memorizan, se lo graban y rompen la Biblia y lo botan porque saben que si lo atrapan con la Biblia van a ser perseguidos y van a ser muertos o metidos a la cárcel. Usted y yo tenemos toda la libertad de poder disfrutar horas y horas en la palabra de Dios, pero sin embargo no le damos el valor que se merece la palabra de Dios. Por eso es que usted dice, no tenemos a Cristo. Yo quisiera tener como Pedro y Juan a Cristo a su lado. Pues lo tiene. Y no solamente lo tiene en físico, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Pero no solamente tiene el Espíritu Santo, tiene el cuerpo de Cristo a su lado, que es la iglesia. Por eso que aquel que deja de asistir a la iglesia, de aquel que deja de tener comunión con la iglesia, se va secando, porque se está desconectando del cuerpo. Y no hay un órgano en nuestro cuerpo que desconectado del cuerpo sobreviva. Y por eso es que el diablo lo que quiere es hacerte separar y distanciarte, porque sabe que cuanto más distante estás, más te vas a secar. Y si antes estabas con pilas y vamos, 2, 3 semanas faltas, ya tu esposo dice, Cholita, ¿no vas a ir? Ah, es que yo tengo bastantes cosas que lavar. No, lo que pasa es que la tarea de ayer se me quedó para ahora. Ah, ya no, el próximo viene, ¿vas a ir? No, y tú tampoco, ya dice la familia dejó. ¿Perdieron la salvación? No, van ahí al cielo. ¿Pero qué perdieron? Perdieron el poder y la vida que tiene una iglesia llena del Espíritu Santo. De eso es lo que está hablando. Pero pastor, ¿por qué alguien quisiera estar todo el día leyendo la Biblia, orando? ¿Por qué alguien quisiera estar ahí metido? Tendría que ser un bagazo. Y por eso piensan algunos que los pastores somos vagos. Y entonces esto me hace pensar en Daniel y en David. 2 hombres, uno era rey y otro era ministro de 4 imperios de la antigüedad. Y estos hombres llegaron a mantener una disciplina de tener 3 veces tiempos de oración en su vida. Y uno cuando se pone a pensar dice, ¿por qué pasaban mucho tiempo? Como eran reyes y primer ministro, seguro eran unos bagazos, todos los hacían.
No, eran hombres que peleaban, que luchaban, que hacían de todo, pero ellos sabían que prioridad era estar con Cristo para poder resolver los problemas. Quizás porque era rey y profeta, por eso él tenía la obligación de estar con Dios, porque era profeta. Como usted también a veces piensa, el pastor Luis, ellos tienen que estar orando. Los martes tienen que estar aquí, los viernes. Pero yo soy una simple ovejita. Yo no necesito, ellos que oren por mí. Y por eso, sinceramente, usted viene a nosotros a decir, pastor, ore por mí. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo hace. Como el martes fue que un hermano se acerca y dice, pastor, quiero que vayas con mi familia, ¿por qué te pasa? Yo le miré y le dije, ¿y por qué no vas tú? Porque ¿qué dice la Biblia? Tú eres la luz, tú eres la sal. ¿Por qué me dices, ven tú, ven yo? Te voy a decir por qué. Porque tú tienes más de 50 años en la iglesia y no has formado tu disciplina de conocer a Dios, de hacer la palabra prioridad, de hacer la oración prioridad. Estás seco. El hermano casi se cae, su esposa le agarró. Pero le decía por amor. Y le dije que si no arreglas esto en tu vida, tú solito estás llevando perdición a tu casa. Porque yo sé, los domingos le digo que tú te vas a jugar tu fulbito hasta en tu pueblo pagando todo. Para eso si no dices, no tengo tiempo. Pero para cuando en la casa es que me tocó trabajo, es que me tocó esto. Y gracias a Dios el hermano está aquí. Ha escuchado el consejo. Uy, ahora se está mirando quién es. Entonces muchos creen que porque Daniel fue profeta, David rey, necesitaban estar en la presencia. No. Porque hermano, ser pastor, ser profeta, hermano, no es porque nosotros nos merezcamos. No es porque Dios en nosotros ha visto algo bonito. No, hermano, es pura gracia de Dios. Es pura misericordia de Dios. Por eso cuando se revelaba a sus profetas, se revelaba no por algo, sino porque Dios necesitaba decir algo al pueblo. Tal vez es porque David y Daniel tenían algún problema tan grande en su vida y por eso necesitaban orar más. Como a veces se ha hecho la costumbre, las vigilias y los ayunos, siempre vienen las personas que tienen más problemas. Entonces dicen, porque tienen mucho, pero por eso hay que orar. No, porque si hubiesen tenido problemas, su gobierno, su ejercicio del ministerio hubiese sido desastroso. Pero vemos a un David que logró lo máximo, un Daniel que pasó por 4 imperios. Y si hubiesen tenido un problema, la Biblia hubiese dicho, y David y Daniel tenían este grave problema mental. Pero no tenían eso. O lo único que querían es, voy a hacer mi devocional. Ellos querían solamente hacer devocional. Pero no, queridos hermanos. Yo recordé un experimento que se hizo sobre la felicidad. Se buscaba conocer cada cuántas horas la persona tiene que hacerse un movimiento en la cabeza y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha cambiado mi actitud? Tengo que ser feliz. Tengo que aprender a mirar bien. Entonces se estudió eso. Los psicólogos, sociólogos estudian eso. Y encontraron que cada 3 horas una persona tendría que hacer esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy renegando? ¿Por qué estoy siempre quejándome? No. Yo quiero ser feliz. Yo apunto a ser feliz. Así que voy a aprender a cambiar mi actitud. Y cada 3 horas, si tú haces eso, los sociólogos dicen que tu vida va a cambiar. Tú estás discutiendo con tu esposo y tú dices, son 3 horas. Ya me amor. Va a cambiar porque estás diciendo, tengo que cambiar esta actitud. Y entonces ahí yo comprendí para mi vida y también para David y Daniel, por qué estos hombres querían ir 3 veces a estar en la presencia de Dios. Era tanta necesidad de resolver dificultades en la vida. En sus manos estaban responsabilidades grandes. Sus hijos, su negocio, todo. Y dice, ¿cómo lo voy a hacer?
encontraron que voy en la mañana, voy en la tarde, voy en la noche, pero necesito saber cómo resolver mis problemas. ¿Y qué descubrieron? Que estando en la presencia de Dios, Dios les llenaba de sabiduría para poder resolver cada problema de su vida. Que estando en la presencia de Dios, Dios les llenaba de valor para enfrentar lo que se venía. Estando en la presencia de Dios, Dios les llenaba de gracia para descubrir las cosas que no eran evidentemente. Y ellos se encontraron delicia a ir allá. Ya no era, voy porque tengo, ay, el pastor me está yendo, no, voy, me toca ir. Tengo tanta carga, voy a presentarme a mi Padre. Martín Lutero, el padre de la Reforma, decía así: cuando en mis días normales, donde él tenía mucho trabajo, yo oro 2 horas al día. Pero cuando tengo muchos problemas, muchas dificultades y mi día es muy pesado, yo oro 4 horas al día. Martín Lutero entendió que no es mucha actividad la que te resuelve los problemas. Es estar en la presencia de Dios. No es mucho, yo me enfrento. No, es ve a que Dios te dé la solución. Y eso es lo que tú y yo debemos vivir, hermanos queridos. Por eso que en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 14, Jesús nos revela y ahí estoy terminando, Jesús nos revela su corazón cuando quiso hacer discípulos. Mira lo que dice Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14. Después subió Jesús y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué? Lea la Biblia. Y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que trabajen en la iglesia. Para que sirvan. Para que hagan el cafetín. Así dice. Para que estuvieran con él. Jesús sabía que solamente con él ellos podrían aprender a ser discípulos. Solamente estando en la palabra, llenos del Espíritu Santo, ellos serían verdaderos discípulos, como él era discípulo de su Padre. Cantidad de cristianos que se dice a mí mismo, yo soy discípulo, no sabe obedecer, no sabe ser sumiso, pero son discípulos, dice. Pero la marca de Jesús no es así. La marca de Jesús dice, yo hago solo lo que mi Padre me pide que haga. No hago lo que yo quiero, sino la voluntad de mi Padre. Cuando la gente ve estas 3 marcas que hemos hablado esta mañana en tu vida y en mi vida, puede ser que cuando lo prediques ni siquiera te crean, te digan, está bien. ¿Sabes qué, Margarita? Lo que tú dices, bueno, yo no creo. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo veo que tú sí crees. Yo veo en tu vida que tú sí crees lo que me estás enseñando. Porque te veo tan cuidadosa de seguir a Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Cerremos nuestros ojos, hermanos.